Yo he escrito en alguna ocasión que en el mundo de la crisis del Estado, la no estatalidad de la cultura hispánica podía ser una ventaja. Podía ser una ventaja. No afirmaba que fuera necesariamente una ventaja, sino que podía ser una ventaja. Me gustaría entretenerme con esta idea y desarrollarla en unos minutos con ustedes. Vamos a ver, ayer en una conferencia en una universidad me habían pedido que tratara del tema de las transformaciones del Estado. Bueno, para tratar de las transformaciones del Estado tuve que comenzar haciendo una referencia a qué es el Estado. Claro está que cuando nosotros hablamos de Estado, hoy lo vemos como la encarnación política de los distintos países, de las distintas realidades en nuestro mundo. Pero lo que pasa es que el concepto de Estado es un concepto que no es unívoco, sino que es equívoco, porque la palabra Estado se puede utilizar en el sentido moderno, es decir, lo que surge después de la crisis de la cristiandad medieval y por tanto el surgimiento de una serie de territorios que se dotan de soberanía y que al mismo tiempo pretenden que haya una razón de Estado que por tanto constituya el fundamento de toda acción al margen de cualquier norma moral. Esto es lo que ocurre fundamentalmente a partir entre los siglos XV y XVI, lo he explicado muchas veces, siguiendo una explicación del profesor Francisco Elías de Tejada, las fracturas de la cristiandad, cómo opera el luteranismo, el maquiavelismo, la obra de Juan Bodino, la idea del contrato social de Hobbes primero, luego de Locke y luego de Rousseau, pero no es el momento hoy de tratar eso, pero sí simplemente de recordar que cuando nosotros hablamos de Estado, o bien lo hacemos de esa entidad artificial, nacida de estas revoluciones que tienen lugar entre el siglo XV y el XVI, o bien a veces se entiende por Estado simplemente la comunidad política. Claro, la comunidad política es algo eterno, no puede haber un grupo humano que no tenga una autoridad o que no tenga un gobierno. Todas las ilusiones anarquizantes son utopías que solamente llevan consigo al desastre. La autoridad es esencial para cualquier comunidad. No se puede prescindir del gobierno de cualquier grupo humano. Pero no todo gobierno es un Estado. Gobierno ha habido siempre en la historia de la humanidad. Estado lo hay desde el siglo XVI, porque el Estado es una forma histórica de lo político que surge en un momento determinado y que por tanto puede dejar de existir, porque lo que no puede dejar de existir es la autoridad o el gobierno. Lo que sí puede dejar de existir es el Estado tal y como lo comprendemos en este momento. Yo digo que nosotros no tuvimos Estado porque el mundo hispánico reaccionó frente al Estado. ¿Quién inventa el Estado? Pues hay dos fuentes esenciales del Estado. Está la fuente francesa, porque la monarquía francesa, de una manera contradictoria, se convierte en estatal, se estataliza. El Estado y la monarquía son conceptos incompatibles, porque la monarquía es lo más parecido que hay al mando militar, es el mando personal. El mando personal que se convierte en hereditario, pero que además radica en la familia. En el fondo, la monarquía es una sociedad formada por familias, gobernada por una familia. Es la concepción familiarista de la propiedad, de la monarquía, perdón. Hoy no hay monarquías ya, porque lo que quedan son monarquías parlamentarias, que ya no son monarquías, ya es otra cosa distinta. Y las monarquías, digamos, orientales son ajenas a son de sátrapas, son ajenas a nuestra civilización. La concepción de la monarquía limitada, de la monarquía en la que el rey es una suerte de padre, en el que hay una familia que rige a las familias, esa idea, que es la idea, y es la vieja concepción monárquica, esa idea es incompatible con el Estado. En Francia lograron la cuadratura del círculo, que es estatalizar la monarquía, y la estatalizaron. Por eso Francia es la inventora, de alguna manera, del protonacionalismo. Hay que tener en cuenta que Francia, por ejemplo, está dispuesta a pactar con el turco, en Lepanto, contra la cristiandad que se está jugando su supervivencia.
y frente al emperador, que en ese momento era el rey de Castilla, de Aragón, que era en ese momento en que los turcos amenazan, luego en tiempos de Lepanto estará Felipe II, pero cuando comienza la gran amenaza, estamos con que el imperio está encarnado en la figura del rey de España, por así decirlo. Bueno, Francia está dispuesta a pactar con el turco antes que ver el bien de la cristiandad, y esta realidad traspasa la historia francesa, la traspasa en muchos otros momentos. Claro, Francia inventa la idea de soberanía. La idea de soberanía es la idea de que es un poder que depende de la propia espada, que no tiene ningún fundamento político, pero no político en el sentido de la verdadera política que radica en la potestad, sino político en el sentido pseudopolítico, en el sentido del poder bruto, del poder desnudo. Cuando el poder desnudo o bruto, no finalizado a realidades de naturaleza que nos superan, que son morales, bueno, evidentemente en esta situación es cuando surge la soberanía. Sin el Estado, sin soberanía no existe Estado, y sin Estado no puede concebirse la soberanía. El mundo hispánico vivió al margen de todo esto. Multiplicidad de cuerpos políticos, al servicio de la cristiandad, es decir, sacrificando intereses, hoy diríamos nacionales, entre comillas, por el bien de la cristiandad, y sufriendo los ataques de los enemigos, eso es la leyenda negra, por su defensa de la Iglesia. Hay muchas veces ahora que se plantean defensas de la obra del mundo hispánico, fundamentalmente en América, frente a la leyenda negra, en términos nacionalistas también, como si hubiese sido una especie de... como si los ingleses y los holandeses nos hubieran hecho la guerra porque consideraban que los españoles éramos más bajitos y más feos y que por tanto teníamos que ser combatidos. En realidad, el combate de la leyenda negra tiene un origen religioso. Son los calvinistas los que quieren debilitar el brazo político de la Iglesia Católica, que es la monarquía hispánica. Y ese elemento es esencial. Por tanto, hacer una especie de reivindicación de la obra civilizadora y evangelizadora de España en América, sin darse cuenta de que el elemento nuclear que está siendo puesto en cuestión es el elemento de la fidelidad a la fe católica, es desnortado, es no comprender las cosas como han sido y cuál es la dinámica de los hechos históricos. Entonces, el mundo hispánico vivió al margen del Estado. Esto me van a perdonar, pero lo seguimos viendo al día de hoy. ¿Por qué nos dicen tantas veces que los estados hispanoamericanos son, no diré fallidos, pero débiles? ¿Por qué? Bueno, porque no hubo Estado. Porque lo que se produjo tras la ruptura de la monarquía, que unificaba, fue una guerra civil permanente. Primero, digamos, de emancipación y posteriormente fratricida, porque la historia del siglo XIX hispanoamericano es demoledora, porque son las guerras... Claro, pero ¿cómo concebir las guerras, por ejemplo, con Chile? Son ya guerras de lógica estatal, pero o con Ecuador, o con Argentina, depende de los distintos países. Las tensiones Chile-Argentina, las tensiones Perú-Chile, ¿por qué las tensiones Colombia-Ecuador, Colombia-Venezuela? Son todo guerras fratricidas que surgen de un intento de creación de estados cerrados que no se corresponden con la vieja historia de nuestro mundo, que era un mundo sustancialmente único y unido. Este es un problema, pero no crean que estoy diciendo esto que se aplica solo al mundo hispanoamericano, se aplica al mundo español peninsular, porque la debilidad del mundo español peninsular durante el siglo XIX es igual que la suya, y a veces mayor. La cantidad de guerras civiles, la cantidad de
Lo que pasa es que allí se produjo un factor diferenciador, que es la continuidad de la vieja política cristiana, de la vieja política barroca, en un grupo que es lo que va a ser llamado el carlismo, que es el antiliberalismo militante que se produce en el siglo XIX. Aquí no se puede dar eso, porque lo más que puede haber es ultramontanismo católico, es decir, estar un poco siguiendo las instrucciones del Papa contra los gobiernos liberales que son anticatólicos. Pero esto nos llevaría muy lejos, este es otro tema diferente que no puedo introducir hoy. En lo que estoy solamente es en la debilidad del Estado en nuestro mundo. Esa debilidad del Estado en nuestro mundo tiene una razón histórica muy profunda, que es que nosotros no tuvimos Estado. Más aún, que nosotros luchamos contra el Estado, que nosotros defendimos la cristiandad que superaba la estatalidad. Claro, nuestro mundo ha sido caracterizado por la crisis del Estado, por muchas razones, ¿no? La supranacionalidad, hoy los separatismos, en Hispanoamérica el indigenismo, son distintas realidades que en el fondo atacan la concepción del Estado-Nación como se ha conocido a partir del siglo XVI y como nosotros hemos tenido muy débil, pero hemos tenido un conato, un inicio de Estado, claro. Y por eso nosotros vemos hoy también la debilidad de estas realidades estatales que se crearon.